Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre, disculpen, mi nombre es César Soto y esto es Amor Original. Los que no son de Sudamérica no saben, bueno, eso, cada lugar tiene cosas muy particulares. Sudamérica, el mate es muy popular y es parte integral de cómo se desarrolla nuestra familia. Así que eso, nada más, un dato inútil para decir, pero me gusta el mate. Por eso es que usualmente aparezco, cuando estoy grabando, aparece algún mate en escena. Ok, la semana pasada vimos el inicio de una serie de Adviento muy particular. Despojados y oprimidos es el nombre. Y esta serie quiere escarbar en las realidades humanas detrás de la cultura y los personajes que sustentan la encarnación del Cristo de acuerdo a los evangelios. Realidades que a veces pasamos por alto y que necesitamos reposicionar como parte integral de los evangelios. En el capítulo anterior vimos un poco del trasfondo de esta idea a la que llamamos esperanza mesiánica, un tema poco explorado en general en el mundo de las iglesias. Vimos que esta idea de un Mesías que vendría no viene de la nada, sino que viene de la necesidad impuesta por el dolor y la opresión de una nación que no logra ver en su historia la vindicación de sus derechos como nación. No logra ver la restauración, no logra ver cómo es que Dios está involucrado en su propia historia. Entonces, se vuelcan al texto bíblico y ven que tal vez han pasado por alto algunas cuantas cosas. Ven que de esas palabras se desprende una luz de esperanza. Uno de la casa de David surgirá como el ungido que necesitan para pelear sus batallas y llevarles como nación a la comunión con su Dios. Y bajo esas ideas está lo que significa la salvación en el texto bíblico o el Mesías como Salvador. Esta salvación es una salvación muy concreta, es una salvación de la actual condición de las cosas, es una salvación de sus enemigos, de quienes les están oprimiendo. Tal vez, durante demasiado tiempo el cristianismo se ha preocupado, por la razón que tú quieras, en dar esperanza solo para después de la muerte, pasando por alto que la salvación que nos muestra el texto bíblico es en primera instancia aquí y ahora. Y por eso se llama evangelio, por eso se llama una buena noticia, porque es el hambre saciada con pan, es la desnudez cubierta, es el agua que calma la sed, tiene que ver con libertad, con sanidad. Y claro que sí, también tiene que ver con que en el último suspiro en la tierra creemos que no es el fin de la historia. Personalmente yo así lo creo, pero del más allá sabemos extremadamente poco, lo que hace todavía más curioso que en el cristianismo centremos la salvación en el más allá, cuando más acá hay tanto por hacer. Bueno, no es mi intención repredicar el sermón de la semana pasada. Ahí está en YouTube, bajo la playlist Despojados y Oprimidos, en el canal de Amor Original. Que a todo esto yo les invito a que le den like a esta publicación, que se suscriban y que por supuesto activen la campanita de notificaciones. Dejen su comentario. Mira, cuando ustedes hacen eso, que solo les toma un segundo mover el pulgar si están con el teléfono, mira, nos ayudan muchísimo para que este mensaje se haga visible a muchas más personas. Así que desde ya, gracias por suscribirse. Al mensaje de hoy le he titulado Indomable. Y lo he titulado así para hablar de un personaje que tiene bien merecido ese epíteto, ese adjetivo de indomable. Un personaje que resulta en efecto indomable para todos los sistemas. Indomable para el sistema político, indomable para el sistema religioso, indomable incluso para nuestra tradición cristiana. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Juan el Bautista. Los evangelios van a aportar distintos elementos sobre la vida y el ministerio de Juan. Así que lo que vamos a hacer es esto. Hagamos una recolección de todos los elementos que tenemos en los evangelios y luego vamos a hablar sobre las implicaciones que esos elementos tienen. Y en esta oportunidad
Voy a usar solamente los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Juan, el evangelio de Juan, que es otro Juan, ¿no? Eso es materia de otra, puede ser materia de otra reflexión, tal vez no en esta serie, pero es de otro momento. Ahora, ¿qué nos dice el primero de los evangelios? Como ustedes ya saben, el primero de los evangelios no es Mateo, sino que es Marcos. Si van al capítulo 1, se van a encontrar con que el evangelista comienza de entradita haciendo un mix de una profecía de Malaquías con otra de Isaías, para decir que Juan es el mensajero que clama en el desierto en preparación de la venida del Señor. Y así nos encontramos con un Juan que está ejecutando un ritual innovador. Juan es innovador en esto. Un bautismo que promete perdón de pecados para aquellos y aquellas que se arrepientan de sus pecados. De ahí el epíteto, Juan el Bautista, o sea, Juan el que bautiza. La gente viene a él de toda la región de Judea y también viene de toda Jerusalén. Por favor, tengan en mente ese detalle. La gente viene de Jerusalén a un ritual de perdón de pecados. Lo digo de nuevo. La gente viene de Jerusalén a un ritual de perdón de pecados que es en el desierto. El texto más adelante va a decir que es en las orillas del Jordán. Pero la gente sale de Jerusalén a hacer esto. Bueno, manténganlo en su cabeza. Digo que es un ritual innovador porque en ese tiempo existían lavamientos rituales en el judaísmo. Estaban las mikvaot, que eran unas especies como de albercas, como de piscinas, que eran para baños rituales. Y esto no podría decir, esto es lo mismo. No, no es lo mismo. Solemos confundir, estos eran para la impureza. Y nosotros solemos confundir impureza con pecado. Pero en el judaísmo la impureza no siempre es pecado, aunque todo pecado es una impureza. Así que son dos cosas distintas. Poder estar inspirada una en la otra, pero son distintas. Juan viste con pelo de camello, usa un cinturón de cuero y se alimenta de langostas y de miel. Su predicación incluye también un anuncio. Después de mí viene uno que es más poderoso que yo. Yo a ustedes los bautizo con agua, pero el que viene los bautizará con el Espíritu Santo. Acto seguido, Jesús viene, se bautiza, recibe confirmación de lo alto, se va al desierto, vuelve, y más o menos por esos días, Juan, bueno, en la apariencia, ¿cierto? Juan es encarcelado y Jesús comienza su ministerio. Luego, cuando avanzamos al capítulo 6, también de Marcos, se nos cuenta que ese encarcelamiento de Juan había sido seguido de su ejecución. Juan confrontaba a Herodes por estar casado con la esposa de su hermano Felipe. Si bien Herodes tenía a Juan en alta estima, Herodías, su esposa, no parecía tener el mismo parecer. Así que aprovechó un momento de debilidad de su esposo y consiguió que Juan fuese decapitado. Ustedes pueden leer luego la historia de los detalles ahí en el Evangelio de Juan. Yo estoy pasando muy rapidito porque estoy solamente recolectando información. Ahora, Mateo y Lucas, los dos evangelios que le siguieron en la antigüedad a Marcos, dependen en gran medida del material de este primer evangelio. Pero, ¿proporcionan antecedentes nuevos? Sí, proporcionan antecedentes nuevos. Mateo. Bueno, a ver. Mateo siente que debe agregar más detalles a la narración de Marcos. Marcos es muy escueto, muy concreto. Mateo siente que hay que ponerle más cosas a la narración. Va a decir básicamente va a decir lo mismo, pero va a añadir detalles que su audiencia probablemente va a apreciar. Porque, ojo, no se añaden detalles simplemente porque quiero hacer más linda la historia, sino que hay una intención teológica detrás. ¿Se recuerdan que Marcos decía que todos venían y una vez que confesaban sus pecados, Juan les bautizaba? Personas de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Lo vimos un minuto atrás. Bueno, al escritor de Mateo le pareció importante agregar que debido a eso es lo que se infiere de la lectura, fariseos y saduceos llegaron donde estaba Juan bautizando. Ya que estos eran los partidos religiosos más importantes, iban al parecer para observar lo que estaba sucediendo.
Y acá el escritor de Mateo va a hacerles una advertencia. Lo pueden leer en el capítulo 3. Les va a decir a estos fariseos y saduceos que viene un castigo. Oye, viene un castigo y ustedes no podrán escapar de ese castigo. Y ni se les ocurra pensar que van a poder escapar porque son simplemente descendientes de Abraham. No, ustedes no están librados por ser descendientes de Abraham. Y Mateo tal vez lo dice, lo deja registrado, porque su mensaje, al parecer, va dirigido a comunidades conversas del judaísmo. Les habla acerca de el hacha puesta al pie del árbol, les habla de que es tiempo de juicio. Y Mateo también agrega el elemento del fuego destructor. No está en Marcos, aparece en Mateo, el fuego destructor. Ahora va a decir esto: el que viene después de mí no solo los va a bautizar con el Espíritu Santo, que es lo que dice Marcos, sino que además con fuego. Ahora, ¿por qué digo fuego destructor? ¿Por qué dije fuego destructor? Porque el contexto inmediato pone a Jesús, lo pone ahí, utilizando el fuego. Está ahí como un granjero que separa el trigo de la paja. El trigo lo guarda en su granero, la paja la quema en un fuego que nunca se apaga. Y todo esto tiene esta idea de juicio. Y se lo está diciendo a estos fariseos y saduceos. Mateo también vio que un Jesús que iba a bautizarse y al que Juan le bautiza así sin gran escándalo, era muy poco respetuoso, por lo menos para la tradición de Mateo. Entonces agrega ahí un diálogo en donde Juan le dice: oye, yo debiera ser bautizado por ti. Esto implica una nota de subordinación. Entonces, yo debiera ser bautizado por ti. Jesús le dice: mira, hagámoslo porque es mejor cumplir todo lo que es justo. Todo este cuadro crea una especie de expectativa muy escatológica sobre Jesús. Por esto del fuego, esto del hacha, todo eso, muy escatológica acerca de Jesús, muy del final de los tiempos. Por eso, cuando Juan está en la cárcel y escucha todo lo que Jesús está haciendo, que manda a sus discípulos a predicar, que les dice incluso que sanen, que resuciten, que expulsen demonios, y ustedes pueden leerlo en el capítulo 10, al escuchar todo eso, Juan envía a sus discípulos con una pregunta enorme, y la pueden leer ahí en Mateo 11, verso 13, 11, 3, vayan y la busquen. La pregunta es sencilla pero muy profunda, oye, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? En otras palabras, le está diciendo: oye, Jesús, mira, ¿valió la pena que yo me dejara arrestar? O sea, porque te vengo preparando el camino a ti, pero no pareces actuar como yo pensé que ibas a actuar. Y Jesús responde frente a eso, invitando a los discípulos de Juan a ver lo que sucede. Y aprovecha la oportunidad para decirle a la gente sobre la tremenda importancia de Juan. Eso es lo que pasa en Mateo. Vamos a Lucas. Lucas tiene elementos para agregar que francamente son muy, pero muy interesantes. Básicamente, una vez más, no es que se invente una historia drásticamente distinta, no. Básicamente trata los mismos temas que los evangelios anteriores. Mismos temas que Marcos, mismos temas que Mateo. Pero quiere seguir añadiéndole algo de sazón, de picante a la sección en donde se describe a Juan ejerciendo su ministerio. Mira, recapitulemos. Marcos básicamente muestra que Juan recibe a la gente. La gente confiesa sus pecados, Juan les bautiza. Y en todo el proceso, Juan les predica que viene uno más poderoso que les bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el mensaje de Marcos. Luego llega Mateo y agrega a los fariseos y a los saduceos, a los que Juan les dirá que no escaparán del castigo venidero, ni siquiera por ser descendientes de Abraham. Y luego va a anunciar que el bautismo de aquel que viene es en el Espíritu Santo y fuego destructor. Lucas observa esto y dice: yo puedo hacerlo mejor. Honestamente, yo puedo hacerlo mejor. Entonces, en vez de cargarle los dados
solamente contra los fariseos y los saduceos, vamos a hacerlo con todos. O sea, aquí para todos. Muy Schopenhauer lo que está haciendo aquí Lucas. Entonces, Juan se presenta tratando a la gente en general de camada de víboras. Entonces, los trata de esa forma. Y sigue hablando del castigo, pero aparece el castigo que había agregado Mateo. Pero aparece un elemento social muy interesante en el Evangelio de Lucas, porque ahora Juan les va a decir qué hacer en cada caso específico. Les dice, mira, el que tiene 2 túnicas, comparta una. A los publicanos les dice, oye, ¿saben qué? No cobren más de lo debido. A los soldados les va a decir, no extorsionen a la gente. Es decir, cosas muy específicas para distintos segmentos de la población que están representados en esta convocatoria que ha hecho Juan a las orillas del Jordán. En este contexto aparece una idea totalmente nueva hasta ahora. En este contexto. Hay algunos que creen que Juan podría ser el Mesías. El capítulo 3, verso 15, dice que la gente se preguntaba, oye, ¿no será este el Cristo? Esta es una pregunta muy interesante, pero muy interesante, que no aparece muy respondida en ese mismo contexto. Simplemente la gente se pregunta, ¿no será este el Cristo? Y es interesante, sobre todo considerando lo que ahora les voy a contar. Así que por favor, atención acá. Este evangelio, el evangelio de Lucas, probablemente tuvo una edición importante en el siglo II. Y esta edición terminó añadiendo el segmento que va, y ustedes pueden verlo en su Biblia, el segmento que va desde el capítulo 1, verso 5, al 2, verso 52. Y si ustedes consideran necesario hacerlo, podemos hablar de esto el miércoles 27 de noviembre en una conversación necesaria. ¿Se acuerdan que la semana pasada no tuvimos conversación? Yo no estaba disponible para hacerlo, pero ahora sí podemos hablar de lo que hablé la semana pasada y de lo que estoy hablando hoy. Miércoles 27 de noviembre, una conversación comunitaria. ¿Dije una conversación necesaria antes? Bueno, ese era el nombre que tenía. Una conversación comunitaria. No lo olviden, es a las 9 p.m. hora de Chile. Ahí podemos hablar de este detalle y de todos los detalles que ustedes gusten hablar. Bueno, en esta sección añadida de la que estamos hablando, el texto de Lucas agrega un elemento muy interesante en la narrativa, en este pedacito añadido. Las anunciaciones. 2 anunciaciones para ser exactos, las de Juan y la de Jesús. Y esto es una innovación lucana, no está presente en ningún otro evangelio, solo en Lucas. La intención, o parte de la intención de estas anunciaciones, es dejar en claro que si bien se pueden comparar los ministerios de Juan y el de Jesús, Jesús es desde un principio superior a Juan. Eso Lucas lo quiere dejar muy, pero muy claro. Desde antes de nacer ya se manifiesta esta superioridad. Si nosotros hubiésemos vivido en el siglo I y hubiésemos tenido la inmensa fortuna de haber leído el relato de Marcos y luego de haber leído el relato de Mateo, no habríamos obtenido ningún detalle de la vida de Juan el Bautista antes de su ministerio. Nada. Debe llamarnos la atención entonces. Cuando tenemos, y escúchenme bien acá porque esto puede a lo mejor gatillar otros pensamientos que va a ser interesante conversarlos. Debe llamarnos la atención. Cuando un relato antiguo se va complementando conforme pasa el tiempo, que comienza de una forma y luego la siguiente vez que se cuenta adquiere otros detalles y otros detalles y otros detalles. Aquí no hay razones, ya lo dije hace un rato, no hay razones que sean realmente estéticas para hacer eso. No, son razones teológicas.
sobre todo, como en el caso de Lucas, que se añade toda una sección de la vida de un personaje que hasta entonces solo lo conocíamos como Juan, esta voz en el desierto. En el capítulo 1 de Lucas vamos a leer unos detalles pero que pasamos por alto así, rapidísimo, pero son muy importantes. Dice que el padre de Juan, Zacarías, es descendiente de una de las 24 divisiones sacerdotales establecidas para el servicio en el primer templo en tiempos de David, la orden de Abías. Pero añade algo más. La madre de Juan, Isabel o Elizabeth, depende de la traducción que tengas, era descendiente de Aarón. Y aquí es donde se hace urgente. Ahora se hace urgente amarrar algunas cosas. Entonces, pensemos. ¿Por qué el escritor de Lucas se ve la necesidad de exponer que entre la gente había surgido la idea de que Juan podría haber sido el Mesías? Esa es la primera pregunta que aparece en mi cabeza. Porque, fíjense, es una cuestión que ningún evangelio antes había deslizado. Entonces, ¿por qué? Pienso que tal vez porque la figura del Bautista fue más relevante en este siglo I, más relevante de lo que todos nosotros nos imaginamos, más influyente. Y eso explicaría, entre otras cosas, la multitud de elogios que todos los evangelios que vimos ponen en la boca de Jesús. Elogios que fluyen hacia Juan, incluso cuando Juan, desde la cárcel, comienza a dudar si Jesús es o no es el Mesías. Y si seguimos hablando sobre la influencia de Juan, esto va a tener un eco. Uno se preguntaría, ¿hay un eco de esta influencia en un relato no bíblico? Pues sí la hay, porque el historiador judío Flavio Josefo va a señalar la muerte, el arresto y la muerte de Juan, pero lo va a hacer sin los tintes morales de los evangelios, sino como una medida de control, porque Juan se veía que se estaba alzando como una figura que podía despertar revoluciones, revueltas, y esto podía ser muy peligroso para él, para Herodes me refiero, porque Juan tenía una capacidad de poder convocar mucha gente. Flavio Josefo, en su texto de Antigüedades de los Judíos, dice de Juan que muchos acudían a él porque se sentían profundamente conmovidos por sus palabras. Herodes, temiendo que su gran influencia sobre la gente pudiera llevar a alguna rebelión, ya que parecían dispuestos a hacer cualquier cosa que les dijera, pensó que sería mejor eliminarlo antes de que ocurriera algo así, que esperar a que surgiera una insurrección y luego lamentarlo cuando ya no fuera posible evitarla. Interesante el registro de Flavio Josefo. Otra de las preguntas que vienen a mi mente es, ¿qué hace un descendiente del sacerdocio predicando en el desierto? Es más, yo podría reformular la pregunta y decir de plano, ¿qué hace un sacerdote predicando en el desierto? Porque el relato de Lucas lo muestra como el hijo de una familia sacerdotal. Y la tradición era que los hijos sigan la ocupación de sus padres, sobre todo cuando esta ocupación resulta tan obvia. Es lo lógico, es familiar. Ahora, yo no tengo pruebas de que Juan haya ejercido el sacerdocio. Pero si el testimonio lucano es cierto, entonces de que Juan tuvo formación sacerdotal, la tuvo. Algunos piensan incluso que Juan tuvo contacto e incluso formación con algunas de las comunidades de Qumran, tal vez los esenios. Y eso explicaría, en parte, su forma ascética de vivir, su forma tan austera de vivir. De hecho, los esenios fueron una comunidad que se formó con sacerdotes que reaccionaron a la corrupción del sistema del templo en el siglo II antes de la era común. Entonces, nos encontramos a Juan, desde su primera aparición en Marcos, como un predicador que desde la periferia desafía al centro del poder,
Desde el desierto desafía a la misma Jerusalén. Fíjense que el relato de los evangelios en Marcos no se conforma con decir que venía toda la gente de Judea, sino que añade a Jerusalén, lo cual es un detalle innecesario desde lo geográfico, porque Jerusalén es parte de Judea, pero es absolutamente necesario en tanto mencionar a Jerusalén es una acción antisistema. Juan predica el perdón de pecados mediante el bautismo, un acto que solo tenía un prerequisito: estar arrepentido. Es antisistema porque ya existía un sistema muy estructurado, incluso estructurado desde la Torá, muy estructurado, funcionando en Jerusalén, que se encargaba de lidiar con el pecado mediante sacrificios. Al sacerdote del templo le importaba un bledo si había arrepentimiento. Lo único que le importaba era la sangre que podía ser derramada. Y en este contexto aparece Juan, totalmente fuera del sistema, llamando a la gente a arrepentirse de corazón y a sellar ese arrepentimiento con un acto ritual, el bautismo. Ahora, cuando junto... Mira, si no me meto en problemas con lo que voy a decir, vamos a tener una buena conversación el miércoles, si algún curioso aparece acá. Cuando junto la idea de que Juan podría haber sido influenciado por los esenios, más esta idea que desliza a Lucas de que la gente se pregunta si Juan era el Mesías, y esta descripción del antecedente personal de Juan, ¿ok? De su papá y su mamá, de todo ese antecedente sacerdotal, ¿cierto? Todo eso hace que en mi mente se hagan ciertas conexiones. Por ejemplo, viene a mi mente que en las comunidades de Qumran se han encontrado textos que señalan que los qumranitas creían en la venida de dos Mesías. ¿Se acuerdan que ya vimos algo de eso la semana pasada cuando hablamos de la esperanza mesiánica y citamos a Zacarías y estos dos tronos y que entre estos dos Mesías iba a haber shalom, iba a haber armonía? ¿Se acuerdan? Vayan a echarle un vistazo al primer capítulo, porque está ahí en el texto bíblico. Bueno, los qumranitas pensaban que dos Mesías se manifestarían. Uno sacerdotal, descendiente de Aarón, y otro de la realeza, descendiente de David. Y es posible que ese sea el escenario que Lucas quiere aclarar. Reconoce que Juan es descendiente sacerdotal por ambas vertientes y descendiente de Aarón en específico por el lado de su madre. Y también reconoce que algunos pensaron de él como el Mesías. Es decir, está reconociendo la tensión en el ambiente que existe respecto de la imagen popular que tiene Juan el Bautista, pero al mismo tiempo, mediante comparaciones que va a hacer el evangelista en Lucas, va a ir mostrando la supremacía de Jesús como el Mesías prometido. Y esta tensión, o este conflicto, por llamarlo de alguna forma, de ideas en relación a lo mesiánico, no es uno que estuviera pronto a terminarse ahí en el tiempo de Lucas. Ahora, ¿cómo lo sé? Porque el último de los evangelios, del cual hoy no hablé, el evangelio de Juan, insisto, no es este Juan, sino Juan el discípulo, que es escrito en la década de los 90 del primer siglo, expresa de forma muy, muy directa que vinieron de Jerusalén a preguntarle a Juan si era el Mesías. Y el texto pone en labios del Bautista una respuesta clara y sin rodeos. Capítulo 1, verso 20 dice, Juan, cuando le preguntan, él dice, yo no soy el Cristo, o yo no soy el Mesías. ¿Se dan cuenta? Hay mucho más detrás de la persona de Juan. Hay elementos retóricos y otros teológicos que van dibujando la figura del Bautista. Pero también se puede reconocer en todo esta nebulosa de relatos, se puede reconocer un núcleo
más concreto, tal vez más histórico, que nos dice algunas cosas. Nos dice que Juan era una voz incómoda para todos, incluso después de su muerte. Nos dice que Juan es una voz silenciada por el poder, una voz influyente que es capaz de preparar el camino para la manifestación del Cristo. Es una voz marginada, que habla desde fuera de los sistemas religiosos que el poder ha legitimado. Es una voz una voz disidente, que desafía y estremece a cada persona que le escucha. Y en relación a los sistemas religiosos, porque de eso estamos hablando acá, de sistemas religiosos. Una vez un amigo me dijo, frente a una crisis que estaba pasando, me dijo, mira, hay un momento para ser sacerdote y otro para ser profeta. Yo estaba pasando por un momento complicado en que se juxtaponía el lugar en donde yo me encontraba versus mis convicciones religiosas. Entonces me dijo, amigo, hay un momento para ser profeta y otro momento para ser sacerdote. Y de alguna forma la idea era transmitirme que ese momento era uno en el que yo debía enfrentar como un sacerdote y no como un profeta. Y créanme, lo entendí. Y el consejo me sirvió. De verdad que me sirvió en ese momento. No obstante, la temporalidad de ese consejo fue muy limitada. Y necesitaba ser muy limitada. La situación la resolví con prontitud porque sentía que no era honesto para nadie que yo me dedicara a jugar un juego, una especie como de juego de rol en un contexto de iglesia. Cuando veo ese escenario a la distancia del tiempo, hoy pienso que tal vez tengamos demasiados sacerdotes que prefieren decir lo correcto o lo esperable con el fin de preservar o no alterar el statu quo, con el fin de no causar turbulencias que hagan peligrar lo que han logrado con tanto esfuerzo. Hoy estoy convencido de que, y ojo, estoy siempre hablando del sistema religioso, hoy estoy convencido de que hay algunos y algunas que no podríamos seguir siendo sacerdotes o que no podemos seguir siendo sacerdotes de un sistema que requiere profetas. Pero las voces de los profetas, como la voz de Juan, suelen ser silenciadas, marginadas, ignoradas. Es mucho más sencillo aprender un ritual y servir en el maravilloso templo de Jerusalén, porque es elegante, es predecible y está justo donde están aquellos que la gente oye y respeta. Está el sumo sacerdote, está el Sanedrín, están los representantes de las principales familias de Jerusalén. Sí, o sea, el desierto tiene su magia, ¿eh? Puede ser muy pintoresco y todo, pero oye, la tierra es incómoda, el polvo es incómodo, ensucia el lino, los pies andan todo el tiempo polvorosos. La gente que llega no llega con ofrendas. Si alguien llega, solo llega con su arrepentimiento, y para completar el ritual vas a tener que empatizar con esa persona y también mojarte junto a esa persona. Creo que como iglesia se nos olvida con mucha facilidad que tenemos una voz profética que debe ser ejercida. Tal vez porque ser profeta significa estar en constante oposición al poder. Y como cada vez deseamos más y más poder, entonces resulta contraproducente ser profeta. Pareciera que nos preocupa más, que nos preocupa más la genitalidad de las personas que los abusos de los grandes capitales que mantienen a la gente con salarios miserables, pero con grandes capacidades de endeudamiento. Da la impresión de que alzamos una voz profética, pero una cosa es tratar de generación de víboras a la gente que llega al Jordán, y otra cosa es decirle sus verdades al rey en su cara. Y el Evangelio nos muestra que Juan hizo ambas. Y si solo considero el relato más antiguo, el de Marcos, Juan recibe a los pecadores que venían a él sin mayor escándalo, pero es muy duro con Herodes. Al contrario, nosotros hoy tendemos a ser muy duros con las minorías.
muy duros con los vulnerables, pero con una frecuencia escandalosa somos benevolentes con aquellos en autoridad. Les tendemos alfombras rojas a la gente que tiene algún poder político. Y si bien las convicciones del Bautista se muestran hasta cierto punto distintas a las del Evangelio de Jesús, nosotros bien haríamos en ser un poco más indómitos, un poco más salvajes, un poco más indomables como el Bautista. Haríamos bien en ejercitar ser una voz incómoda. Haríamos bien en ser una voz en el desierto, una voz que sin sonar en las grandes plazas sea capaz de atraer a quienes necesitan oír estas palabras. Una voz que renuncia a ser, entre comillas y con mayúsculas, la voz, y que tal vez se conforme con ser una voz que ayudará a preparar el corazón de muchos para lo que viene. Tal vez incomprendida en el presente, pero apreciada en el futuro, en el mejor de los escenarios. Mira, que Dios nos ayude a entender cuándo es necesario callar y cuándo es necesario alzar la voz. Que Dios nos dé la fuerza para no hipotecar nuestra voz profética, la voz que denuncia la injusticia, la voz que es capaz de resonar fuera de las estructuras de la religión, la voz que no solo llama al arrepentimiento, sino que también es capaz de ofrecer perdón. Ese es el desafío que hoy recibimos al reflexionar en la persona de Juan el Bautista. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este segundo capítulo de esta serie de Adviento llamada Despojados y Oprimidos. Tenemos un montón, pero un montón para hablar y procesar este próximo miércoles en nuestra cita de las 9 p.m., hora de Chile. Así que ahí te espero. Suscríbete al canal de YouTube, comenta, comparte, conversa la fe. Mira, no siempre, lo he dicho muchas veces, no necesitas estar de acuerdo con todo lo que decimos acá en Amor Original. Si quieres discutirlo, hagámoslo, no hay ningún problema. Siempre con respeto para que verdaderamente haya una conversación. Así que conversemos la fe, nos hace bien hacerlo. Y por favor, usa tu voz. Procura ser una buena noticia para alguien hoy. Nos estamos viendo y Dios te bendiga. Bye.